Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial saludo hasta la distancia, agradeciéndole al Señor Todopoderoso el privilegio de poder dirigirnos a ustedes por este medio. Damos gracias al Señor también porque pronto, si el Señor nos lo permite, vamos a poder reunirnos físicamente en el amor y en el abrazo entre hermanos. Em, Quisiera pedirles de manera especial que abran sus Biblias en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 7. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 16. Primera de Corintios, capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 16, y luego tendremos entonces una palabra de oración. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, como siempre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que nos abras nuestros ojos y oídos espirituales, que podamos ser edificados y transformados mediante tu palabra para gloria tuya en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En la mañana de hoy vamos a continuar nuestra travesía a lo largo de la primera epístola a los Corintios en la serie que hemos titulado Un llamado a la iglesia de hoy. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Principios sobre el matrimonio
y la soltería, primera parte. Como sabemos, mis amados hermanos, la epístola o la primera epístola a los Corintios es el instrumento por el cual el apóstol Pablo lidia con algunos problemas dentro de la iglesia. Hemos visto lo que resultó del reporte de los de la casa de Cloé. Hubo reprimenda, hubo corrección y esto lo hemos podido ver en los primeros 6 capítulos. No obstante, también la carta llevaba la intención de responder a algunas preguntas que los corintios habían hecho al apóstol Pablo con respecto a temas en los que se sentían confundidos o en duda. Así que a partir del capítulo 7, el apóstol Pablo comienza a responder, comienza a instruir a la iglesia con respecto a todos estos temas. En la porción que veremos hoy, la clave la vamos a encontrar en el verso 1. La pregunta la vamos a encontrar en el verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y algunos consideran que aquí el apóstol Pablo está eh, rechazando el matrimonio. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que es todo lo contrario. La frase a la que el apóstol está respondiendo es exactamente esa. Buena le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol va a hablar aquí acerca del matrimonio y la soltería. Sin embargo, lo va a hacer desde la perspectiva de la pregunta que se está respondiendo aquí. Y esta parte es muy importante para poder asimilar, para poder comprender lo que el apóstol instruye aquí. La frase bueno le sería al hombre no tocar mujer era un dicho común también en la iglesia de Corinto. La semana pasada, por ejemplo, pudimos ver cómo la iglesia fue afectada por ideologías, por pensamientos no bíblicos. Podemos recordar, por ejemplo, la frase la vianda para el vientre y el vientre para las viandas, cuya intención era la de eh, justificar el libertinaje sexual influenciado por la ideología gnóstica. Y en este caso, este dicho, bueno le sería al hombre no tocar mujer, literalmente significa que le es provechoso, que le es de beneficio al hombre no tener relaciones sexuales. Ahora, al igual que algunos de los dichos que vimos la semana pasada, este era otro dicho que no necesariamente era incierto, que no necesariamente era falso. No obstante, estaba siendo entendido de manera incorrecta por algunos y estaba trayendo confusión, como mencioné en la iglesia. Y permítame decirle, hermano, no era de extrañar la corrupción o la confusión, mejor dicho, en virtud del contexto histórico que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, como mencionamos, por un lado estaban aquellos que decían el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo, influenciado por la línea liberal, pudiéramos decir así, de los gnósticos, aquellos que consideraban que en la dicotomía humana el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. De modo que para ellos todo lo que se hacía en el espíritu era de edificación, pero eh, todo lo que se hiciera licenciosamente en el cuerpo
no importaba porque todo lo que importaba era lo que se hacía en, en el espíritu, pudiéramos decirlo así. Este era uno de los grupos gnósticos que había en la época. Pero también había otro grupo, había otro extremo donde ellos decían que, bueno, lo que se haga con el cuerpo, al contrario de lo que decían, lo que se haga con el cuerpo no importa. Estos decían que con el cuerpo no es necesario hacer nada. ¿Ok? Ellos descartaban todo lo terrenal o físico, incluyendo, hermanos, el sexo y por ende también el matrimonio. Y estas personas entendían que había una elevación espiritual superior al abstenerse del sexo y del matrimonio. Es a este grupo al que se estaba dirigiendo el apóstol Pablo en particular. Por un lado, también pudiéramos también mencionar la influencia judía, que habían eh, grupos judíos, por ejemplo, que consideraban el estar eh, en soltería o el no estar casado después de mucho tiempo como pecado, porque no se estaba cumpliendo con el mandato del Señor de ser fructíferos y multiplicarse. Así que es en este contexto que el apóstol va a responder. Y estas respuestas que va a dar el apóstol Pablo nos van a dar instrucciones prácticas para nosotros hoy y vamos a poder ver más, vamos a poder ver de manera relevante la, lo práctico que es la palabra de Dios para nosotros aún hoy. ¿Ok? Mientras vemos el pasaje de hoy, mientras vemos este capítulo 7, debemos recordar que el apóstol Pablo estaba lidiando anteriormente, en el capítulo 6, con el problema de la inmoralidad sexual. Así que ahora va a lidiar con el extremo opuesto, aquellos que se consideraban más espirituales, más santos por abstenerse del matrimonio y de las relaciones sexuales. Y es en ese contexto que vamos a ver al apóstol expresarse. Y él va a referirse primero a cómo debe verse um, la sexualidad entre esposos y va también a mostrar el valor de la soltería al responder a cuatro grupos de personas. ¿Cuáles son los cuatro grupos a los que va a responder en virtud de la pregunta que se le hizo? Primero, aquellos que estaban casados, hermanos casados, y que estando casados decidieron o estaban pensando que bueno le es al hombre no tocar mujer. Ese es el primer grupo. ¿Ok? Hermanos casados que decidieron en búsqueda de eh, una elevación espiritual superior no tener más relaciones sexuales. El segundo grupo al que el apóstol se va a referir son los solteros y las viudas. Van a ver entonces palabras del apóstol Pablo para los solteros y las viudas que estaban evaluando si era bueno no tocar mujer. El tercer grupo a los que se refiere el apóstol aquí para responder esa pregunta eran aquellos hermanos que estaban casados y no solamente eh, estaban rechazando las relaciones sexuales, sino que estaban rechazando la unidad matrimonial de por sí y estaban
inclusive buscando separarse de su cónyuge. Y finalmente estaban aquellos que estaban casados con incrédulos. Estos casados con incrédulos también se consideraban en una situación espiritual desventajosa y estaban considerando el dejar a sus esposas o esposos en búsqueda de una elevación espiritual superior. Es en la respuesta a estos cuatro grupos que el apóstol entonces va a dar estos principios con referencia al matrimonio y a la soltería que son relevantes para nosotros hoy. De modo que vamos a ver primeramente el primer grupo, aquellos esposos, las personas casadas que estaban evaluando o estaban diciéndose bueno es o es provechoso no tocar mujer. Y el apóstol Pablo va a lidiar con ellos desde el verso 1 hasta el verso 5. De modo que debemos entender, mis amados hermanos, que las palabras que están mencionándose aquí van dirigidas a personas que están casadas. Ese es el contexto, esa es la idea general. ¿Ok? De modo que vemos o recordamos lo que dice el versículo 1 con respecto o en cuanto a los que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, hermanos, ¿qué no está diciendo el apóstol aquí? El apóstol aquí no está diciendo que el, el matrimonio, su función o su única función es la de evitar la inmoralidad sexual. No obstante, debemos estar claros, hermanos, que es una de las razones. Sabemos, por ejemplo, que el mismo apóstol Pablo testifica de que el matrimonio es una representación de la unión entre Cristo y su iglesia, por ejemplo. Sabemos que la palabra de Dios enseña que el matrimonio es el complemento mutuo entre el hombre y la mujer. De modo que sería incorrecto decir que el matrimonio es únicamente para evitar la fornicación, aunque es una de las razones. La palabra lo enseña. Quisiera pedirle que me acompañe brevemente al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Y voy a pedirle que me acompañe al verso 19 y al verso 20. Dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 5, versículo 19. Ok. Está aquí hablando de cómo debería ver el esposo a su esposa. ¿Ok? De repente, para poder entenderlo un poquito mejor, debemos ver el versículo 18. Versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y preciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor
recréate siempre. Noten lo que dice el verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? De modo que podemos ver aquí la exhortación de gozarse en su propia esposa antes que estar en fornicación con la mujer extraña. Volviendo a nuestro texto. Así que aun cuando algunos cónyuges estaban viendo la abstinencia sexual como provechosa, la realidad era que muchos estaban engañando a sí mismos. La ciudad de Corintios, sumergida en el pecado sexual, como pudimos comprobar a lo largo de lo que hemos visto hasta ahora, era una clara evidencia de esto. Ese contexto en el que vivían los corintios eh, traía sus contraposiciones para la vida célibe, especialmente para aquellos que ya estaban casados. De modo que esos que decían, esos esposos o cónyuges que decían, bueno es no tocar mujer, encuentran que el apóstol Pablo eh, no está del todo de acuerdo con ellos. No necesariamente le es bueno no tocar mujer. Así que a causa de la fornicación, Pablo le dice, cada uno tenga a su propia esposa y cada una a su propio esposo. ¿Ok? Así que el apóstol no concluye ahí tampoco, sino que profundiza un poco más en el verso 3. El verso 3 dice, 1 Corintios capítulo 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La palabra cumplir y deber son claves en este verso. Y aquí el apóstol está diciendo que la relación sexual es parte del matrimonio. El matrimonio no es concebible sin la relación sexual. Los cónyuges se deben mutuamente. No es un deber de uno y un privilegio de otro, sino que es un privilegio para ambos. Y la razón de esto lo vamos a ver en el verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y vemos entonces que hay aquí algo implícito. Primero, la igualdad total con respecto a la intimidad sexual, ¿ok? Ya que somos una sola carne con respecto a los cónyuges, al estar en unión matrimonial, ambos se pertenecen mutuamente. De modo que el apóstol con respecto a la frase indica aquí dos cosas. La primera, ok, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, no necesariamente, no necesariamente. A causa de la fornicación, cada uno que tenga su propio esposo, cada uno que tenga su propia esposa. Y luego el apóstol explica aquí el, que la relación sexual es parte de lo que es el matrimonio. Es parte. No se puede concebir el matrimonio sin la relación sexual. Por esta razón, entonces vemos el versículo 5, donde como conclusión dice el apóstol, no os neguéis el uno a otro, a no ser
por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos, sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de su incontinencia. De modo que el verso 5 sumariza entonces el argumento del apóstol Pablo a los que hacen o los esposos que hacen esta declaración. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, el celibato no es para parejas casadas. Bueno le es al hombre no tocar mujer, no aplica para casados. El versículo 5 nos lo ratifica. No obstante, hay eh, una concesión, pudiéramos decirlo así, que hace aún más práctico para nosotros hoy esta porción del pasaje. Como leímos, el apóstol dice en el versículo 5, a no ser, ¿ok? A no ser da el espacio de una, eh, una razón por la cual se pudieran abstener. Ahora, antes de elaborar en la razón por la cual el apóstol explica se debían abstener, hay que mencionar primero que el apóstol menciona que debe ser de mutuo acuerdo, debe ser en mutuo consentimiento. No es una decisión unilateral, de cualquiera de los cónyuges, es una decisión de consenso mutuo. ¿Ok? Luego de esto, explica cuál es el motivo. Y dice el motivo allí para la oración. Para la oración. Y quiero que notemos ahí, mis amados hermanos, que no dice como castigo, no dice como método de coerción, eh, solamente dice allí el apóstol para la oración. Mutuamente decidido y para la oración. Y la realidad es, hermanos, es que pueden haber circunstancias en la vida en la cual por las dificultades que esté enfrentando la pareja puedan mutuamente decidir centrarse en la oración. Puede ser, por ejemplo, sus hijos. Es un buen ejemplo. Puede ser orar eh, eh, en caso de que sus hijos estén eh, siendo problemáticos, estando totalmente descarriados. Puede ser que la pareja esté movida a dedicarse a la oración. Pero note lo que dice el apóstol. Debe ser eh, una decisión mutua, no unilateral. Y dos, es el motivo específico de la oración. Y tres, debe ser temporal. El verso 5 continúa entonces exhortando, volved a juntaros en uno, volver a unirse para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es común escuchar de parejas que que empujan a su cónyuge a inmoralidad sexual, que exponen a su cónyuge a tentación al aplicar de manera no bíblica esta abstinencia sexual. El segundo grupo de personas lo vamos a encontrar desde el verso 7 al verso 9. El apóstol Pablo se va a dirigir a aquellos que están solteros y a las viudas. Dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues,
a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor. Pero pues mejor es casarse que estarse quemando. El apóstol aquí está esbozando su deseo, que todos los hombres sean, que todos los hombres fueran como él. ¿Cuál era entonces la condición? ¿Cuál era el estado civil del apóstol Pablo en el momento? El apóstol Pablo era soltero, el apóstol Pablo era célibe. Hay un debate sobre si estuvo casado o si la esposa falleció, pero el punto principal aquí es darnos cuenta de que él era célibe, estaba soltero. Y en virtud de eso, su deseo era que todos los hermanos fuesen como él. La razón la encontramos en que hay algunas ventajas para los que no tienen esa ligadura con respecto al matrimonio. Él la va a explicar en el versículo 32 y 33 de este mismo pasaje. Él está diciendo allí que el soltero está libre para ocuparse de las cosas del Señor, mientras que el casado está más ocupado en las responsabilidades de, de su casa, de su esposa. Así que este es el deseo del apóstol. No obstante, él está reconociendo que tanto el matrimonio como la soltería o el celibato son ambos dones de Dios. Así que él va a exhortar a los solteros y a las viudas en virtud de lo que escucharon o en virtud de la frase que hemos mencionado al inicio, bueno es no tocar mujer, que les sería bueno y factible quedarse como él, quedarse en soltería, en virtud de las ventajas mencionadas en el versículo 32. Pero hay una cualificación, la cual veremos en el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Aquí la implicación es que es bueno estar libre para servir al Señor. No obstante, cada quien debe hacerlo de acuerdo con su don. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy con este grupo en particular? Y este grupo está compuesto por aquellos que no se han casado por motivo X o y aquellos que por algún motivo, bueno, no por algún motivo, porque su esposo falleció o su esposa falleció, están libres del vínculo matrimonial. ¿Cuál sería el punto? De que al estar libres del vínculo matrimonial pueden dedicar con mayor entereza, con mayor tiempo sus energías al servicio del Señor, siempre y cuando se tenga el don de la continencia. Don que creemos Dios concede de acuerdo con la medida de la fe de cada quien. El tercer grupo lo vemos entonces descrito desde el verso 10 al verso 11. Y el tercer grupo es un grupo particular porque ellos llevaron lo que predicaba o lo que estaban dudando el primer grupo aún más allá. Aparentemente había un grupo de hermanos que no solamente consideraban bueno no tener relaciones sexuales, sino que también iban más allá al querer terminar todo vínculo matrimonial. A ellos se dirige entonces el apóstol Pablo en el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando
no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, hermanos, lo que el apóstol está diciendo aquí es de que tiene instrucción directa del Señor Jesucristo. Hay palabras directas del Señor Jesucristo con respecto a este tema. Y podemos verlas, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versos 11 y 12. Palabra del Señor Jesús. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Todo esto, hermanos, va ligado a la pregunta que le habían hecho los fariseos al Señor Jesús con que si era lícito dejar a su mujer por cualquier causa. Y en el versículo 9 podemos ver la razón. Dice el Señor, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. De modo que podemos entender cómo en el versículo 10 y 11 el repudiar o el separarse de su cónyuge para nuestro Señor Jesucristo es aún considerado como adulterio porque el vínculo matrimonial no está roto. De modo, en virtud de ese principio, en virtud de esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la santidad y al vínculo permanente del matrimonio, la orden, que noten aquí que es un mandato, lo que dice el apóstol es no dejar a su cónyuge, no dejar a su cónyuge. Y si se separa en desobediencia a ese mandato, la exhortación es a quedarse sin casar o reconciliarse con su marido. Eso es lo que está diciendo el versículo 11. Y que el marido no abandone a su mujer. Debemos resaltar aquí, estas personas consideraban que tenían un motivo superior, que tenían un motivo elevado, pero vemos que el apóstol los pone en la correcta perspectiva. La unión matrimonial es indisoluble. Solamente la muerte, como explica el apóstol en el versículo 39, corta el vínculo matrimonial. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Él es el que unió, Él es el que separa. Así que estas personas son corregidas por este mandato directo del Señor y es el concepto que debemos tener con respecto al divorcio, que debe contrastar o va a contrastar con lo que vemos en la actualidad hoy, donde es común por cualquier motivo, por cualquier causa. Debemos procurar aplicar estos principios bíblicos, tener el matrimonio en alta estima y entender que el Señor aborrece el divorcio. El Señor no le agrada el divorcio. Así que este es con respecto al tercer grupo. El cuarto y último grupo es similar y pudiéramos considerarlo un grupo mixto y ese grupo lo podremos ver expuesto desde el verso 12 hasta el verso 16. Y este grupo es el de las personas que estaban casadas con inconversos. Note lo que dice el verso 12. Y a los demás, yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone.
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Este grupo, como vamos a ver aquí, estaba también evaluando la frase, bueno le es al hombre no tocar mujer. Y este grupo en particular lo veía desde la perspectiva de que estaban unidos a alguien que odiaba al Señor, a alguien que rechazaba al Señor. Eso era algo inconcebible para esta persona. Y yo quisiera que entendiéramos, antes de avanzar aquí, que este caso es el de personas que estaban unidas a inconversos siendo inconversos, de modo que llegaron a la fe estando casadas con un inconverso. De modo que no es justificable en ningún caso pensar que yo debo buscar unirme a un inconverso. Este no es la situación que se está dando aquí. Es, es, es todo lo contrario. Estas personas, al estar unidas con estos inconversos, al venir a la fe, se sentían incómodos, se sentían inclusive inmundos al tener que unirse en relación sexual con alguien que detestara al Señor, alguien que rechazara al Señor. De modo que no es para nada un argumento válido para buscar unirse en yugo desigual. Es importante también recordar esto, mis amados hermanos. Pero como mencioné, estas personas se consideraban asqueadas, estas personas se consideraban eh, absolutamente en una condición inmunda al tener que unirse a alguien que rechazara al Señor. Y por eso estas personas estaban fuertemente, probablemente evaluando el dejar a esa persona inconversa, separarse de esa persona inconversa. A lo cual entonces el apóstol Pablo les responde en el versículo 12 que no lo haga. Si esta persona consciente, si esta persona está de acuerdo en convivir, ya sea con un esposo creyente o una esposa creyente, no la abandone. Eso es lo que está diciendo el versículo 13. Y la razón la encontramos en el verso 14. Porque porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Quiere decir que los hijos de esa unión se vuelven santos en el momento en que ella cree en el Señor, que el marido de esa mujer o hombre se convierte en santo, en creyente en el momento que su cónyuge se convierte. No, no es lo que quiere decir. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que el efecto que se da cuando una persona vive o una persona creyente vive en un hogar donde hay incrédulos
es que la influencia del Espíritu Santo o la santidad de esta persona influencia al individuo y puede ser instrumento de Dios para salvación. Eso es lo que está diciendo el versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? La idea aquí es de que usted que se encuentre en una situación similar pudiera ser instrumento de Dios para la salvación de sus hijos o de sus maridos. La presencia de esa persona es una presencia especial de la gracia de Dios en ese hogar. Pero, dice el versículo 15, si el incrédulo se separa, entonces sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Nuevamente, aquí no se está hablando de volverse a casar, sino se estaría contradiciendo todo lo que se mencionó del verso 10 al 11. Sin embargo, es que a paz estamos llamados, no a retener a la persona a la fuerza. Aparte de las implicaciones directas que hemos visto de estos cuatro grupos, a los cuatro grupos a los que se refirió aquí el apóstol Pablo, ¿qué podemos obtener para nosotros hoy? Y quisiera dejar con ustedes, hermanos, estos tres puntos. El primero, no tomar a la ligera la sexualidad en el matrimonio. El apóstol Pablo dijo a la conclusión del capítulo 6: glorificad a Dios en nuestros cuerpos, no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestros cuerpos también. Y ciertamente el cumplir nuestro deber marital también glorifica a Dios. Este aspecto de la unión matrimonial eh, nos recuerda la intimidad y el vínculo único que hay en la unión de una sola carne. Recordemos las palabras del apóstol. El esposo no tiene autoridad sobre su cuerpo, la esposa tampoco tiene autoridad sobre su cuerpo. El esposo y la esposa se pertenecen. Es la única relación humana de esa magnitud. El esposo y la esposa buscan complacerse mutuamente. Esta relación no se basa en la exigencia, sino que se basa en la entrega. No busca qué obtengo yo, sino qué doy yo. Eso es lo que nos recuerda aquí el apóstol con respecto a el primer grupo de individuos. El segundo es también similar, desde el punto de vista de que es una exhortación, pudiéramos decirlo así, de no tomar en poco el celibato, de no tomar en poco la soltería. Ha de ser también reconocido como un don de Dios. De- la razón es la que en nuestro contexto cultural asumimos que todos tienen que casarse y aquellos que en nuestra opinión se están demorando por un motivo X o Y, se les cuestiona hasta cuándo te deja el tren. Hemos de recordar que la soltería también es un don y no debemos poner el uno por sobre el otro.
Finalmente, me gustaría dirigirme con respecto al último grupo, aquel grupo donde me llama la atención el hecho de que hay esperanza, aquellos que por algún motivo están unidos con algún inconverso. La exhortación es a no desanimarse, a que hay esperanza. El hecho de que haya un converso en casa abre un mundo de posibilidades. Y así como Dios obró en aquel cónyuge que recibió salvación, el Señor también puede obrar mediante ese cónyuge en ese hogar. Si hay alguien que me escucha que está en esa condición, la exhortación que le hago es la misma del apóstol Pablo. No se rinda. Usted no sabe si usted será el instrumento de Dios para la salvación de su cónyuge. No se rinda. Usted no sabe qué es lo que hay en la mano de Dios. El simple hecho de que Él haya obrado en usted abre la posibilidad de que obre también en su cónyuge y en su familia. El Señor le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias. Venimos delante de ti agradeciéndote por tu palabra y estos consejos prácticos que hemos podido ver, estos principios prácticos que hemos podido ver con respecto al matrimonio y a la soltería. Rogamos, amado Padre, que nos ayudes a ver, a que podamos ser eh, motivados por tu palabra. Ayúdanos, te rogamos, a honrar la institución del matrimonio como tú la instituiste, a celebrar el don del matrimonio. De igual manera te pedimos que nos ayudes a ver el don de la soltería también, no como un demérito, no como una desventaja, no como una enfermedad, sino también como un privilegio que tú das. Bendice tu iglesia, rogamos en Cristo Jesús. Amén.